Amigos y amigas, protéjanse de los idiotas y aprendan a reconocerlos, porque el patio está lleno de ellos. De hecho, connotados intelectuales sostienen que vivimos en la era de la estupidez y de su producto más preciado, que es la idiocracia, es decir, el gobierno de los idiotas. Uno puede protegerse del mal, ciertamente, pero contra la estupidez estamos casi indefensos, dicen muchos, sobre todo cuando el estúpido tiene poder o ejerce cargos de importancia a nivel de la sociedad. De hecho, para partir uno tiene que decir que el estúpido es más peligroso que el malvado. Por eso hoy día vamos a hacer una síntesis de la teoría de la estupidez sobre la base de algunos autores connotados como Carlos Cipolla, Pipkin, Marmion, Libraghi, también Sternberg, Vico y ciertamente también Ortega y Gasset, entre otros. Así que, sin más, partamos, porque la pregunta para iniciar este archivo dice relación con que, bueno, ¿estamos condenados nosotros a vivir sufriendo con los idiotas? ¿Qué podemos hacer frente a la estupidez de los demás? Preguntas del millón para partir. Y uno tiene que decir, para evitar la idiotez, lo más importante es aprender a detectarla, ver cuáles son sus causas y también reconocer lo que produce la idiotez o la estupidez. Porque estamos en una era, para estos autores, en una era de la estupidez, ciertamente. Ahora bien, para dejarlo claro desde el principio, amigos y amigas, la estupidez dentro de este paradigma, dentro de esta visión, no es un defecto intelectual, ya que mucha gente inteligente actúa a veces como verdaderos estúpidos. Por lo tanto, no es algo congénito. La estupidez no es algo genético, sino, sobre todo, algo sociológico. Así de simple. De hecho, mayormente las circunstancias externas a las personas son las que las convierten en estúpidas, cuando, claro, lo permiten, cuando se forma parte de grupos amplios, de públicos generales, de masas, se corre el riesgo de caer en la estupidez. Por lo tanto, hay que hacer esa distinción. El ser humano nace inteligente, pero si no sabe medir la sociabilidad, es la sociabilidad la que lo transforma en un estúpido, según la teoría que estamos planteando. Ahora bien, hay 4 causas fundamentales que llevan a millones de personas a desarrollar la estupidez. 4 causas que hay que tener muy claras desde el principio. La primera causa es la distracción. Aunque la distracción produce, según esta visión, el más bajo grado de estupidez, pero es una causa de la estupidez
porque implica falta de concentración para lograr objetivos o también luchar por metas que no están dispuestas a cumplirlas y desviarse de las cosas relevantes al fin y al cabo por distraerse con tantas cosas hoy día que nos distraen. Así que ojo con mucha y exceso de distracción que lleva socialmente a la estupidez en muchos casos. Lo segundo que lleva y que es causa de que millones caigan en la estupidez es lo que se llama la falta de control de uno mismo, la impulsividad. La impulsividad hace que muchas personas sean víctimas de lo que hace el impulsivo, que suele actuar de manera irracional, ojo, perjudicándose a sí mismo y perjudicando a los demás. Acaba de publicarse un video de una persona que en el metro de Santiago quería agarrarse a combos, parece, o tener una pelea. Bueno, le cayó la policía por impulsivo y se lo llevaron detenido seguramente. La impulsividad, segunda causa. La tercera causa de la estupidez es la ignorancia y el exceso de confianza que deriva de la ignorancia. Ignorancia, amigos y amigas, y en este caso soberbia, van de la mano y constituyen el más alto riesgo para transformarse en el más estúpido de todos. Mientras que el impulsivo, la estupidez es media, el ignorante y el soberbio, bueno, presentan los mayores grados de estupidez. Porque el soberbio es aquella persona que teniendo, por ejemplo, conocimientos de algo, hay muchos profesionales que son muy inteligentes, que tienen grados académicos, incluso doctorados, pero que actúan muchas veces con soberbia y en ese sentido se transforman en estúpidos porque hacen cosas estúpidas debido a esa sobreconfianza en sus propios conocimientos y en no aceptar que, como decía Sócrates, bueno, uno siempre está aprendiendo hasta el último día de la vida. Solo sé que nada sé. Por lo tanto, la ignorancia y la soberbia combinada llevan ciertamente al más alto grado de estupidez. Y la cuarta causa de la estupidez de muchas personas es la práctica sistemática de los vicios. Son los vicios humanos practicados sistemáticamente los que hacen colapsar la inteligencia de las personas. Y por ello, muchos autores sostienen que vivimos en la era de la estupidez debido a que este sistema en el cual estamos facilita de una u otra forma la práctica sistemática de los vicios como la gula, como la pereza, como la ira, hoy en la guerra, como la misma soberbia, como la envidia, como la avaricia. Bueno, esa es una causa de la estupidez en la cual se encuentra la sociedad. Por lo tanto, primera indicación, queridos amigos, para protegerse de la estupidez, no se distraiga mucho, pues, no sea impulsivo, acepte que no conoce todas las cosas aunque tenga 10 doctorados, acepte que siempre hay algo que aprender
y ciertamente no practique vicios, porque si practica los vicios, le va a colapsar la inteligencia. Ahora bien, dentro de esta visión que estamos revisando, hay algunas leyes que hay que tener muy claras para ir identificando y para tener conciencia del mundo donde se está viviendo. Espero que se haya establecido bien la conexión. Perfecto. Gracias por avisar, queridos amigos y amigas que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla también. Por lo tanto, primera ley para darnos cuenta de la situación en que vive la sociedad. La primera dice que siempre e inevitablemente todo el mundo subestima al número de estúpidos que hay en circulación. Así de simple. Hay un dicho que si los tontos volaran, taparían el cielo. Así que siempre se subestima el número de personas estúpidas. Y hay muchísimas. De hecho, si uno toma al menos las cifras que hay en Chile, al menos 1.743.812 personas no son estúpidas. Ese es el número sagrado, el nuevo número del pueblo elegido. Se lo repito, 1.743.812. Pero, lo primero, hay muchos estúpidos. Lo segundo dice relación con que la estupidez, amigos y amigas, es una característica que se distribuye de igual forma por todos los segmentos de la sociedad. Es decir, hay estúpidos con niveles culturales altos, hay estúpidos súper ricos y también pobres, hay estúpidos en todos los segmentos sociales, en todos los estatus. Por lo tanto, la característica de la estupidez es independiente de cualquier característica de la persona. Que quede claro, estúpidos hay en todas partes. La tercera ley tiene que ver con que una persona estúpida es aquella que por regla general le causa perjuicios a otras personas mientras que ella no gana nada. Es decir, con un estúpido pierden todos. Así de simple. Y en este sentido, uno los puede calificar al menos en tres categorías. Están, por ejemplo, los llamados estúpidos estúpidos. Los estúpidos estúpidos, sus actos perjudican a los demás y no les aportan ninguna ganancia a ellos. Eso es ser un estúpido al cubo, como se podría decir. Hay otros que son los llamados incautos. Incautos, que se caracterizan porque sus actos benefician a los demás, pero se perjudican a sí mismos. De hecho, muchas de las personas que participaron en el estallido social podrían ser calificados de incautos. Yo participé, estuve en una marcha, en la marcha del millón, la más grande de todas, y claro, con el paso del tiempo uno puede decir que fui incauto, porque beneficia a muchos, pero se perjudica a uno mismo
con el curso de los acontecimientos que siguieron. Ahora bien, dentro de esta categoría que estamos viendo y de estas leyes, están los llamados bandidos. Los bandidos, uno los tiene que tener muy claro, sobre todo en relación a nosotros, los chilenos, iberoamericanos también, porque los bandidos, sus actos, perjudican a los demás para obtener beneficio propio. Y eso es lo que uno puede ver de estos jóvenes que llamaron al estallido social, que se reunieron con todos los directores, con todos los presidentes de los partidos actualmente en el gobierno de Chile para llamar al estallido social. Perjudicaron a todo el país, pero se beneficiaron ellos. Por lo tanto, uno los podría calificar como bandidos dentro de esta teoría de la estupidez. Los estúpidos al cubo son irracionales. Los incautos, a veces irracionales, a veces racionales, pero no se benefician. En cambio, estos sí se benefician perjudicando al resto. Y eso fue lo que hicieron, sea lo que sea, así en la historia. Ahora bien, uno tiene que señalar que también, como otra ley, hay personas, una cuarta ley, hay personas que no son estúpidas, pero siempre subestiman el poder dañino de los estúpidos. A los estúpidos se les subestima y no se dan cuenta los inteligentes que de una u otra forma dañan muchísimo a los colectivos, dañan muchísimo a los pueblos, olvidan constantemente los inteligentes que relacionarse con estúpidos en cualquier momento, lugar y circunstancia resulta un error costoso y gravísimo. ¿Por qué? Porque los estúpidos, o más bien dicho, los inteligentes piensan que los estúpidos solo pueden hacerse daño a sí mismos y no se dan cuenta que en el fondo terminan dañando a toda la sociedad. Y eso es una ley a considerar muy importante porque es lo que lleva de una u otra forma a lo que hemos establecido hoy día, a que se vive en una especie de idiocracia, en un gobierno de idiotas. La última ley, la quinta ley, tiene relación y dice y se escribe con lo siguiente. Los estúpidos son las personas definitivamente más peligrosas que existen. Mucho más incluso que los malvados, ya que conducen a sus pueblos a sufrir grandes pérdidas, amigos y amigas. Los estúpidos pueden llegar incluso a grados superlativos de destrucción cuando logran que las masas de estúpidos los elijan democráticamente en las elecciones. Eso es lo que agrava la situación. Estúpidos eligiendo a estúpidos para la destrucción de la sociedad. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en nuestro país
durante los últimos 30 años. No nos engañemos. El país cada día está peor. Mayor delincuencia, mayor crimen, mayor descomposición social, mayor pobreza. Por lo tanto, es el resultado de la idiocracia, del gobierno de los idiotas. Amigos y amigas, la estupidez promueve un culto idolátrico a líderes que son seductores y corruptores al mismo tiempo y que solamente se entienden y únicamente se entienden dentro de un dualismo político, derechas e izquierdas, ya que los estúpidos son incapaces de concebir el arco iris, ciertamente. Son incapaces de trascender el bien y el mal. Los estúpidos solamente ven con un ojo, o son de derecha o son de izquierda, así de simple. Son incapaces de encontrar un equilibrio. Son incapaces de darse cuenta que al otro lado, en los adversarios, también hay cosas positivas. Así de simple. Por lo tanto, promueven lo que se llama el dualismo, la idiocracia. Se sustenta solamente en tener o derechas e izquierdas, y en lo que se llama el monoteísmo del pensamiento, es decir, que solamente existe el mal absoluto y el bien absoluto. Unos representan el bien absoluto y los otros representan el mal absoluto, y así se van. Diálogo de sordos. Es así como se ha ido construyendo esta sociedad en la cual nosotros estamos y que la han ido destruyendo. Este tipo de gobernantes que hemos tenido en nuestros países necesitan de la estupidez de amplias mayorías. Espero que no me bajen este programa nuevamente porque parece que están haciendo algo. Avísenme, amigos, si se corta, ¿ya? Pero lo que uno tiene que decir es que este tipo de gobernantes necesitan de amplias mayorías de personas estúpidas. Y para ello, lo que hacen y lo que han hecho es cultivar estúpidos. ¿Cómo? Destruyendo la educación del país y de los países. En el caso de Chile, sacando la filosofía de la malla curricular, sacando también todo lo que es historia, y a cambio les dan pan y circo, porque eso es lo que se necesita, pan y circo, para que las personas no tengan pensamiento propio, para que las personas no puedan tener un pensamiento crítico y sobre todo para mantenerlas en la pobreza y en el flagelo que ella significa, especialmente para nuestros pueblos, amigos y amigas. Es triste saber que la estupidez es la que mantiene la pobreza en Chile y en todos los países de Iberoamérica. Es triste darse cuenta que en mi amado país, Chile, que tiene una pobreza endémica de 10 a 14%, gracias al gobierno de los idiotas, hoy día corre el peligro el 50%
90% de la población chilena de caer en la pobreza por todo lo que hacen los gobiernos. Es triste ver que gracias a la estupidez, la sociedad entera acepta como válido y justificado ideas políticas moralmente malvadas que emanan de los propios gobiernos, como por ejemplo la nefasta Agenda 2030 o la lucha de clases, que lo ha promovido tanto la izquierda y la derecha política en nuestro país durante décadas, llegando ya a un quiebre social completo. Es triste ver cómo se promueve en otras partes el exterminio o la persecución de minorías por pensar distinto. Es patéticamente imbécil darse cuenta que los gobiernos pretendan que todos piensen igual y así controlar a través de los medios lo que piensan las personas. Todos, si todos piensan igual, nadie está pensando. Es triste darse cuenta cómo la estupidez promueve la ignorancia sistemáticamente. Es triste darse cuenta que los gobiernos dicen que todo el mundo se va a sanar con el mismo remedio cuando las biologías son distintas. Es muy triste ver cómo las mayorías en nuestros países están más interesadas en los reality show, en el Gran Hermano, en la farándula, en el fútbol, que preocuparse de erradicar la pobreza de nuestros países. O, por ejemplo, de mejorar la educación o la situación política o la estabilidad laboral. Es triste darse cuenta de estas cosas, amigos y amigas. Es triste ver cómo multitudes conducen sus vidas hoy con slogans, con frases de 140 caracteres, con consignas ideológicas superficiales, con pensamientos sin profundidad y se convierten en instrumentos capaces de cometer cualquier mal contra el prójimo e incapaces de ver lo que es malo. ¿Qué podemos hacer finalmente? Amigos y amigas, junto con al menos revisar esto que hemos sostenido hoy día, para liberarse, pongan mucha atención, de la estupidez, que es un problema sociológico más que genético o interno, para liberarnos de la estupidez interna que muchos tienen, es posible, pero antes hay que liberarse de la estupidez externa. Por lo tanto, digan lo que digan, hagan lo que hagan, para salir de la estupidez colectiva y de esta era y de esta idiocracia, es fundamental derrumbar, acabar y no apoyar más estos regímenes de blanco y negro, de derechas e izquierdas, o lo que son las llamadas dictaduras democráticas revolucionarias, que han establecido una revolución permanente y en consecuencia la idiocracia
que es el gobierno de los idiotas y de los corruptos. Para liberarnos de la estupidez interna, bueno, hay que liberarse de la estupidez externa. Y así es la vida, amigos y amigas. Naturalmente, es muy importante también ser la mejor versión de ustedes mismos y que no cese en su búsqueda el que busca. Hace miles de años, la filosofía griega en gran medida nació en este lugar, la Acrópolis de Atenas, Grecia. A mis espaldas, el Partenón. Hoy los invito a inscribirse a la nueva Academia para el Cultivo de la Sabiduría y la Evolución de la Conciencia, la nuestra, compuesta de 4 escuelas, de 8 disciplinas cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Toda la información en www.academia.cl.